Bienvenidos a Threesome, el podcast donde atletas, triatletas amateurs y elites encuentran su zona perfecta para mejorar, aprender y compartir experiencias. Aquí exploraremos todo lo relacionado con el deporte, desde entrenamiento y nutrición hasta las historias inspiradoras que impulsan a nuestros invitados. Ajusta tus auriculares y acompáñanos en este viaje hacia el rendimiento máximo. Prepárate para llevar tu pasión por el deporte a otro nivel. Comenzamos. Bienvenidos, Threesoneros, a su 9º capítulo. Hoy contamos con la presencia de una mujer guerrera muy fuerte, Florian, que está aquí con nosotros. Solo breve resumen: 20 medios Ironmans, 4 fulls Ironmans, 2 maratones, varios podiums, próximamente Kona, me dice si no, pero bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rubén. Me da mucho gusto que te hayas animado a venir, porque sé que tu agenda también es, como la de todo el mundo que viene a este bonito podcast, es pesada, pero gracias. Agradezco yo siempre el tiempo de la gente que está aquí. No, gracias a ti. Vamos a empezar. Tengo siempre, primeras preguntas y últimas, son de cajón para todos. Okay. Y ¿quién es Florian? ¿A qué se dedica? Y algo que la gente no sepa de ti, que quieras que se enteren, ¿verdad? Ok. Bueno, yo soy Florian. Soy mitad francesa y mitad mexicana. Mi papá es francés. Yo nací en Francia, pero crecí casi toda mi vida en México. Y ahorita soy mamá. Tengo un proyecto enorme que es criar a 2 chavos que sean responsables. Unos Atletas. Atletas estoy en esas, pero tampoco quiero presionar mucho por ahí. No, que sean felices, que sean buenos, que sean sanos, que sean unos chavos con valores, y eso yo creo que es el proyecto más grande de mi vida. Y además de eso, soy triatleta y apasionada del deporte. Qué bonito. Es lo más bonito. Exacto. Ser apasionado del deporte, no importa cuál sea. Bueno, pues ya sabemos que tienes 2 hijos y están en la mera etapa. Mateo tiene 16 años y Etienne tiene 14, el chavito. Está más chavito. ¿A dónde va a ser la fiesta de los 15 años? No hacemos fiesta. La verdad es que qué bueno que ya no se usa eso, porque no. Viaje. Tampoco, Bueno. Tampoco. Mientras sea feliz la niña no pasa nada. Sí. No, Etienne es niño también. Ah, perdóname. Ajá, son 2 hombres. ¿Ya Ajá, ves? Sí. Ahí sí me falló la investigación. Oye, Florian, vienen unas preguntas. Dime. Sí, sorpresa. Están bonitas, mira. No es nada que te comprometa, Okay. espero. ¿Películas de terror o amor? De terror, 100%. ¿Y la favorita? Yo creo, es que tengo varias, pero el exorcismo de Emily Rose, creo que es mi favorita forever. Y casi todas las de vampiros me encantan. Mi Crepúsculo. No, Crepúsculo no era de mí, o sea, bueno, si no es más, es amor. Amor. Tienes sí, razón. No. Tienes de razón. miedo, así, de demonios y de vampiros buenas, esas me gustan. ¿Tienes algún documental favorito? Híjole, tengo un montón de documentales favoritos, pero yo creo que el de Chernobyl es el que más me ha impactado. Platican ahí el desarrollo de qué pasó. ¿Es el que está en Max? El de Chernobyl creo que está, no me acuerdo si está en Prime o en Max. Según yo en Max, pero... Sí, en Max. ¿En Max? Sí, o sea, es enterarte de una fuga de radiación nuclear y todas las... que la tomaron a la ligera aparte. Que la tomaron a la ligera, sí, exacto. Y hicieron, o sea, en un ambiente súper corrupto y taparon todo. No, la verdad es que es súper bien hecho. La verdad es que sí te estresas, ¿no? Con el sonido, sí. La ambientación, sudas, sientes que estás ahí... no, me encantó ese. Y además pasó en la vida real, que es lo que es más impactante, ¿no? O sea... Es algo que no es inventado, que es real. Que es real y que parece inventado, que ojalá hubiera sido inventado. Sí. Sí. ¿Tu peor pensamiento en un Ironman?
Híjole, he tenido sueños. O sea, en la noche antes del Ironman yo creo que es el peor, de los peores días de mi vida. O sea, pienso por qué sigo haciendo esto, sean medios o completos, ¿eh? No puedo dormir, me dio fiebre en el de California, me dio fiebre. O sea, te lo juro, me paré y yo estaba así con el cuerpo hirviendo. Dije, algo me está pasando, o sea, tengo fiebre. Y eran nervios, o sea, era mi mente que decía, no vas a poder con esto y, ¿no? La mente juega papeles muy feos. Y los sueños recurrentes que tengo es que llego a acomodar las cosas de mi bici y estoy en pantuflas y no traigo los tenis, ¿no? Y los tenis están en el hotel. Y eso es algo que siempre lo sueño. Entonces, ahora, siempre que me paro, digo, no, mis tenis no se me pueden olvidar, no me puedo ir en chanclas. Y ese fue el peor pensamiento. Y luego siempre viene el de, por favor, que no me caiga de la bici. Y ya. Mira, tengo una amiga que quiero mucho, Chinitos. Ay, la sigo en Instagram. Ajá. Chinitos en su 73 de Cozumel. Se le olvidaron los tenis. El chip. No. Llegando a Chancanab, tuvo que tomar el taxi de regreso. Me dice, amigo, olvidé mi chip. Y yo, ¿cómo? Pero ahí en la carpa te lo dan nuevos, ¿no? Pues no supimos, se regresó, agarró a alguien, un taxi que una señora que estaba manejando y le dijo, te llevo y te traigo. Ah, buena onda. Buena onda. Sí. Que es súper buena onda. Entonces sí puede pasar. Entonces... Sí, no, bueno. No voy a dormir ahora. Desde mañana me duermo con el chip puesto. La piel. ¿Francia o México? Híjole, esa es una pregunta que me han hecho hasta en los trabajos donde me entrevistan. Pero mira, te voy a decir algo. Yo creo que México es un gran país. O sea, mi corazón está en México. Pero yo creo que Francia tiene muchas cosas buenas. Y siendo un país de primer mundo, pues la verdad es que todo funciona, ¿no? Sí. O sea, y además... digamos que son dos polos opuestos en muchas cosas. Entonces, la verdad es que yo sí creo que la ventaja de tener dos nacionalidades es agarrar lo bueno de cada cosa. Disfrutas lo bueno de cada uno. Y aprecias lo bueno de cada lugar. Y yo creo que ni México es tan malo, ni Francia es tan bueno tampoco, ¿no? Estamos en un... Sí, y yo creo que mi corazón es más mexicana. Yo me siento más mexicana de corazón que francesa. Qué bonito. Sí. Viva México. Viva México. ¿Comida favorita? Híjole, es que me gusta todo, pero yo creo que la comida hindú me mata. O sea, todas las salsas estas y el naan y remojar el pan y comerte que se te escurra todo eso me fascina. Sí. Y que pruebas de muchas cosas y los sabores fuertes me gustan. El curry y todo eso. El curry. Es fuerte sabor de eso. Sí. ¿Música favorita? Híjole, me gusta todo menos el reggaetón. O sea, el reggaetón no. Ni todas estas cosas de Bad Bunny, todos estos con letras espantosas, ¿no? Híjole, lo tenía de invitado ahorita. Sí, qué bueno que no me lo crucé porque no iba a entrar a la entrevista. No, alucino. O sea, la verdad es que yo no le había tomado tanta atención hasta que un día empecé a escuchar algo que estaba escuchando mi hijo y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿no? Me dice, ay, mamá, es que abre un poco tu mente y ya no somos tan cerrados. Le dije, no, es que es terrible, ¿no? Y más que es muy violento en contra de las mujeres y muy sexual y muy... La verdad es que yo me espanté cuando escuché y dije, ¿cómo es posible que las chavitas le aplaudan y vayan a estos conciertos, ¿no? O sea... Se me hace como una locura, pero bueno, o sea, la verdad es que el mundo evoluciona y ojalá y pase de moda rápido. Ahora, como dicen también, para todos hay. Para los gustos de todos, pero sí. Muy respetable lo que piensas. Sí, pero bueno, yo soy 100% 80s y... O sea, cuando YouTube, con las letras de YouTube tan amigables y de Michael Jackson, de unir al mundo, o sea, yo crecí así. Sí, o sea, yo crecí así, ¿no? Con mueve las nalgas y, ¿no? Pero bueno. Ahora sí vamos a entrar a lo bonito ya del deporte, ya que te conocimos un poquito más con estas preguntas que vi tu carita de... ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué te inspiró
en el mundo del deporte? ¿O qué fue lo que en algún momento te hizo decir el triatlón o el maratón, esto es para mí? A ver, ¿qué me inspiró? Más bien va a ser quién me inspiró Ok. para entrar al mundo del deporte. Y la verdad es que fue mi esposo. O sea, yo conocí a mi esposo en el trabajo, yo trabajaba en Televisión Azteca y lo conocí ahí, él era mi cliente, yo estaba en ventas. Y empezamos a salir y él corría carreras de 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y a mí se me hacía como una locura levantarse tan temprano en sábado para ir a correr, ¿no? Y además me decía, es que mira, la ruta, me acuerdo que corrió el medio maratón de la ciudad del Día del Padre, ¿no? Que justo salía cerquitita de Televisión Azteca y se iba hasta la glorieta de Vaqueritos y de regreso. Y de su vida. Y yo le decía, pero es que esto hasta en coche me da flojera. O sea, ¿cómo vas a correr a pie esta distancia, no? Me decía, no, sí, es que para eso te preparas. O sea, me explicaba yo, o sea, yo le decía, pero qué locura, ¿no? Y además, qué ganas. Y me acuerdo muy bien que esa vez, ya era el Día del Padre y yo estaba bien cansada. La verdad es que era muy demandante mi trabajo y además salíamos un montón y nos desvelábamos. Y entonces yo le dije a mi esposo, bueno, en esa época era mi novio, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te espero en el coche para no congelarme, para que no me dé tanto frío. En Perisur. En Perisur, sí, exactamente, ahí en el estacionamiento de Perisur. Y, como, ¿cuánto vas a hacer más o menos? Y me dice, pues, calcúlale como un poquito abajo de 2 horas. Y dije, ay, bueno, pues ok, tus 2 horas, delicioso, me voy a dormir, ¿no? Entonces ya lo despido, le doy un beso y le digo, ya bye, nos vemos en 2 horas. Me meto al coche, reclino el asiento, me llevé la cobijita del avión y me dormí. Y lo que me despertó fue los golpes en la ventana del coche, enojadísimo Nicolás, y me dice, oye, te estuve esperando ahí donde dijimos, ¿por qué no? O sea, qué mala onda que no me esperaste en la meta. Y yo decía, ay, bueno, pero pues... O sea, qué bueno que acabaste, felicidades. Pero yo no o sea, para mí era como, pues, ¿por qué te voy a felicitar si tú quisiste hacerlo? ¿No? O sea, no es algo que, o sea, ¿no? O sea, dije, bueno, ya, y ya, ¿no? Y estaba de súper mal humor y yo estaba como súper sacada de onda. Dije, pero ¿por qué es tan importante esto para él, no? O sea, corrió ya, ¿no? Y ya, y después fuimos a Veracruz. Se inscribió a una carrera de 10 kilómetros. Y estábamos en el hotel, llegamos un día antes y hacía un calor espantoso. Y yo le dije, ay, no, se me antoja una margarita. Y entonces empezamos a tomar. Y Nicolás me decía, no, pues ya no puedo tomar más. O sea, porque mañana yo tengo una carrera. O sea, no me puedo deshidratar. Y yo, ándale, otra y ya. Y como el demonio, ¿eh? O sea, yo le decía otra y él, de buena onda, pues otra. Y yo al otro día dije, no se va a parar. O sea, si nos acostamos a las 3 de la mañana, no se va. No se va a parar. Y por supuesto que se paró. Entonces, como yo escuché que se paró, pues yo también me paré. O sea, sí dije, no voy a ser tan mala onda de ahora quedarme yo acostadota, ¿no? Entonces me paré con él. Hacía un calor, bueno, que yo no daba crédito cómo era posible que la gente corriera, ¿no? O sea, yo me estaba muriendo, desfalleciendo, parado abajo del paraguas del Starbucks, porque sí estaba en la banqueta, para agarrar tantita sombrita y veía a la gente que corría a 40 grados, porque el calor de Veracruz es y aparte infernal. húmedo. Y además es un horno, o sea, no hay ni una brisa, no había nada. Y yo dije, no, se va a morir Nicolás, porque si Nicolás se siente como yo y él sí está corriendo, se va a morir. Y entonces me quedé viendo a la gente y ahí me entró como un espíritu de admiración absoluta de que la gente seguía, ¿no? Entonces como que me empecé a contagiar empecé a echar porras, me empecé a meter al Starbucks yo a comprar aguas, porque primero las tenía yo aquí para nada más para las de Nicolás. Sí, sí, sí. Y después ya veía a toda la gente que necesitaba agua, que ya hasta repartía aguas, echaba porras. Había una señora que se quedó sentada ahí un buen rato conmigo. Le puse tantitos hielos que saqué del Starbucks también. O sea, la verdad es que me empecé a como a meter en el ambiente. Llega Nicolás destruido a la meta, pero ahí sí yo estaba ya con coca, hielo, todo. Y le dije, te prometo que a la siguiente que hagas, yo me meto. Y lo hice, lo cumplí. O sea, corría muy mal. Me caía, nos íbamos a correr al Ocotal
Y corría tan mal que se me atoraban los pies y me caía, me raspaba las rodillas, y me enojaba con él porque no podía correr, me cansaba. Y empezamos poco a poco. O sea, yo me acuerdo que él me contaba libros. O sea, leía un libro y me decía, oye, para que se te pase más rápido el tiempo, te voy a contar el último libro. Y me contaba libros enteros. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que pueda platicar y correr al mismo tiempo? ¿No? O sea, a mí se me hacía, yo iba súper sofocada. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, oye, qué padre que se pueda, o sea, hacer eso, ¿no? Y era súper lenta, pero pues iba progresando. O sea, y de repente un día me salí yo solita a correr porque nos fuimos a vivir juntos y vivíamos en Ámsterdam, en la Condesa. Entonces le daba vueltas a Ámsterdam. Entonces decía, bueno, una vuelta ya. Y entonces de repente empecé a darle vueltas como correcaminos y sin cansarme. Y me acuerdo que esa vez corrí como 10 kilómetros y no lo podía creer. O sea, yo decía, no manches, o sea, sí se puede. Lo Y ya logré. ahí lo logré. Y entonces ahí me empecé a meter a carreras yo también, de 5, de 10 y así. Y empezamos a ponernos metas más grandes y empezamos a pensar en el maratón. Y entonces todo el mundo nos decía, no, el mejor maratón para empezar es el de Chicago. Y ya íbamos, ¿no? En el 2007, ¿sí supiste lo que pasó en el maratón de Chicago del 2007? ¿Fue lo del atentado? No, fue lo de no, el atentado fue en Boston. Ah, sí es cierto. Fue la única vez que lo han cancelado por una onda de calor. Ya vi que no tienes, creo que a veces tan buena suerte con tus eventos. No, yo todas las primeras distancias me va fatal, pero o el clima, o sea, las primeras veces que hago, o sea, cuando estreno distancia, es como, hay algo que va a pasar, ¿no? Entonces, esa vez, y yo había leído libros de tu primer maratón y qué hacer, ¿no? Entonces, y prepárate psicológicamente para la prueba tan grande, porque se te hace enorme, ¿no? O sea, y además nunca haces la distancia, entonces como que siempre esos últimos, o sea, lo máximo que habíamos corrido Nicolás y yo eran 30 kilómetros, que los habíamos corrido en el maratón de la Ciudad de México, y no fuimos por la medalla, o sea que no hicimos trampa. Pero me acuerdo muy bien que yo le decía a Nicolás, híjole, son 30 y me siento mal, o sea, no, o sea, me duelen las rodillas, me duelen los pies, o sea, no sé si pueda correr, o sea, los 12 que faltan. Y me decía, no, sí, porque los libros dicen que sí se puede, entonces se debe de poder, ¿no? Y dije, bueno, pues va. Y entonces yo me acuerdo que en un libro que leí decía, es que cuando vayas corriendo, fíjate en las personas que van bien, que van fuertes, porque si te fijas en las personas que van ya arrastrando los pies, se te contagia ese cansancio. Entonces, o sea, dirige tu vista hacia las personas que van corriendo bien. Y si puedes, métete con un rabbit. O sea, decía ahí el libro. El libro. ¿No? Entonces yo dije, bueno, todos mis entrenamientos estaban como, porque además ni teníamos entrenador. O sea, bajamos un entrenamiento de internet, o sea, de los entrenamientos de cómo correr un maratón, y era por distancia, y hoy me tocan 12 kilómetros, hoy me tocan 5 y así, y las semanas ibas incrementando, y así nos entrenamos. Obviamente habíamos caído en la mercadotecnia de comprarnos todos los tenis, ¿no? Entonces, teníamos diferentes marcas, porque a mí se me empezaron a caer las uñas de los pies, ¿no? Después de muchos años me di cuenta que era porque tenía que comprar una talla más grande y yo no sabía, pero bueno, en esa época no sabíamos muchas cosas. Y sabíamos cero de nutrición, o sea, no habíamos leído nada acerca de cómete un gel, ¿no? O sea, entrenábamos las largas con geles porque veíamos que la gente se los comía. Sí, es como de, pero pues, a ver qué es eso, a ver ¿no? qué es eso, ¿no? Y a ver si no me cae mal, ¿no? Pero ni siquiera contábamos carbohidratos, o sea, estábamos a años luz de lo que sabemos ahora. Y de repente yo estaba con mis entrenamientos y dije, bueno, me voy a poner con el rugby de las 4 horas, ¿no? Porque pues es mi paso y voy a ir cómoda y no me voy a forzar y así. Total que pasa y yo veía que la gente como que se iba liberando, o sea, empiezas con toda la bola y después se va liberando, pero pues como íbamos en los corrales de las 4 horas, yo decía, pues qué raro, ¿no? Y en el kilómetro 20, sí me di cuenta que en los abastecimientos cada vez había menos agua, ¿no?
Y sí hace un calor espantoso, pero yo dije, bueno, pues sí hace calor, pero pues tampoco como el de Veracruz, ¿no? O sea, hay niveles, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, no pasa nada, yo sigo. Y de repente empiezo a ver en el kilómetro 28 que el Rabbit se sienta, se quita su bandera y la pone en el suelo y nos dice, sigan porque yo ya no puedo, me voy a desmayar. Ay, Entonces yo dije, bueno, pues así es mi primer maratón. Sí ha de ser una cosa de vida o muerte, o sea, sí es una cosa increíble, ¿no? Que voy a hacer, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y de repente la gente que iba bien, pues como que se orillaba y luego unos vomitaban, o sea, sí el calor estaba fuerte, pero a mí nunca me pegó tanto como... Y de repente en el kilómetro 32, estaba yo corriendo con 3 mexicanos, que estaban, porque ellos sí llevaban su camiseta de México con sus nombres, o sea, ya muy producidos. Y entonces me di cuenta que eran mexicanos por la bandera y me acerqué con ellos y les dije, oigan, ¿cómo van? Y me dicen, no, súper bien, aquí el calor está cañón y todo, pero, y le dice uno, oye, están cancelando la carrera, o sea, ya se canceló. Y entonces yo dije, ¿cómo se puede cancelar si, o si sea, yo estoy corriendo en ella. ajá, no, sí. Y en eso, en el kilómetro 32, había una valla humana de policías así, tic, 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 así agarrados de la mano, diciendo, se canceló la carrera, tienen que caminar de aquí a la meta o esperarse aquí parados para que pase el camión a recoger a todo el mundo. Entonces yo vi mi reloj. Yo dije, o sea, yo le dije a estos cuates, a los mexicanos, oye, yo no entrené 4 meses de mi vida, no, más bien 7 meses de mi vida para que no pueda correr los últimos 10 10 kilómetros, porque eran 10, ¿no? Y se nos quedamos viendo así, y dices, no, sí, pues nos pasamos, y nos pasamos abajo de la valla humana, y nos echamos a correr, y entonces nos gritaban, no, tienen que parar, porque ya no hay abastecimientos, y se pueden morir, y había helicópteros, y Cruz Roja, ambulancias, pues creo que se habían ya muerto 2 personas, por eso lo cancelaron, y pues nosotros seguimos corriendo. Y la gente, porque pasamos por una zona residencial y la gente sacó mangueras y agua y hielos y nos echaban agua, la verdad súper buena gente, y llegamos a la meta. Y yo cuando llegué a la meta, llegué en 4 horas y media y habíamos quedado, mi esposo y yo, de vernos en un punto y él no llegaba y no llegaba y no llegaba. Dije, no, él ya se lo chupó la bruja, o sea, sí, sí le pasó algo. Y ya fui a la información y les dije, oigan, no encuentro a mi esposo. Y me dice, no, pues a ver, ¿cuál es ¿tienes tu teléfono? Y yo, no, no corro con teléfono. ¿Cómo no corres con teléfono? No. ¿Y tu esposo tiene teléfono? No, tampoco. Vienes de México, ¿verdad? Y yo, sí. Y entonces ya me sentí súper discriminada y no era la época de Trump, ¿eh? Oye, O sea, era... y tú, soy francesa. Y me dice la chava, no, es que cómo es posible que los mexicanos nunca digo, ves todos estos, ves los que están ahí, sí, son mexicanos y no corren con su teléfono, es un hábito que tienes que... Y entonces yo pensé, dije, en esa época los celulares no eran, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí. ¿dónde lo guardas? ¿No? O sea, entre más ligero, o sea, a mí me chocaba hasta correr con gorra, ¿no? Porque decía, no, entre más Ligera vaya, mejor. Y... Bueno, total que mi esposo llegó 1 hora y media después que yo, porque él sí se paró, o sea, él dijo, si Ya se me dijeron paró, que me ya paro, me paro. Entonces, pero lo peor es que fue pésimo porque los pararon ahí donde me pararon a mí, pero los hicieron caminar en el calor horrible 10 kilómetros porque nunca pasó el camión. Estuvo peor. Estuvo peor. Entonces, él sí llegó súper deshidratado, sintiéndose pésimo, mareado y todo. Y yo lo estaba esperando con mi cerveza porque estaban cervezas ahí. Yo decía, voy al hospital, no voy al hospital. Lo empiezo a buscar, ¿dónde voy? ¿No? Entonces, pero ya estaba súper agobiada. Total que ya nos encontramos y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, bien, o sea, la verdad es que, y me dice, ¿corriste? Y le dije, sí, acabé corriendo. Me dice, no puede ser. O sea, ¿no te paró la policía? Le dije, sí, pero me seguí, o sea, no me importó tanto. Y ahí empezó, y ahí te voy a decir algo, yo creo que ese maratón fue como una gran revelación para mí. Ahí sí fue cuando dije, las largas distancias es lo mío. O sea, el sobrepasar el muro, porque sí me dio lo del muro, y sentir que seguía con tantita fuerza como para llegar a la meta. Y además como veía que todo el mundo se caía y yo me sentía bien, pues me sentía súper
poderosa. O sea, yo decía, pues, ¿por qué se están cayendo? Yo todavía no me siento tan mal, ¿no? Entrenen. No, yo creo que en esa época era mucho más resistente al calor. Y pues habíamos entrenado en México y en Veracruz y los pobres gringos estaban, yo creo que deshaciendo, pero los mexicanos estábamos bien. O sea, habíamos varios mexicanos que decíamos, sí está caído. Pero tampoco para tanto, ¿no? Qué fresas. Oye, y cuando te diste cuenta que las largas distancias eran lo tuyo, ¿cuándo dijiste, dejo el maratón, voy por un Ironman? No fue no fue de maratón a Ironman, pero sí fue de maratón a triatlón, y eso fue por culpa de mi doctor consentido Jorge Asís, que es el que me tiene el esqueleto y los tendones al pie de la letra. Cuando llegué con él, le dije, oye, me duelen las rodillas. Y me dijo, ¿qué haces? Corro maratones. Y me dijo, no, ya no corras maratones, te vas a destrozar las rodillas, porque o sea, en esa época, ¿no? O sea, es súper duro para las rodillas, los pies, te vas a joder las articulaciones, mejor. ¿Por qué no haces triatlones? Le dije, ay, no, son súper cortos y a mí lo que me gustan son las largas distancias. Y me dice, pues hay Ironmans. Y ya, y me lo puso así sobre la mesa. Y la verdad es que sí me dolían mucho las rodillas. O sea, sí tenía, de hecho, en las fotos que tengo del maratón, estoy corriendo con una banda. ¿Te acuerdas que antes se usaba? Sí, que te la pones en la rodilla. Que te la pones en la rodilla para que se te detenga, pero no sirve para nada. Yo creo que era nada más un placebo. Y y me dolían mucho las rodillas. Y hasta al grado de que pensaba que eran los tenis, cambié de tenis muchas veces y no me dejaban de doler. Y se me quedó el gusanito, y cuando nació mi primer hijo, la verdad es que no podía hacer muchas cosas. O sea, no podía yo salirme a correr horas porque tenía un bebé recién nacido en la casa. Entonces, lo único que sí dije, ay, no sé, lo que sí puedo hacer es nadar. Nadar sí puedo porque, bueno, mi mamá ahí me ayudó un montón, porque mi mamá iba conmigo al Sport City, ella se ponía atrás del vidrio y me tocaba y me decía, ya tiene hambre. Entonces yo me salía de la natación, me salía de la alberca, me secaba ahí mismo, me bajaba el bebé mi mamá, me lo ponía, le daba de comer, bueno, me secaba, le daba de comer en traje de baño. Y ya que había acabado, se lo daba a mi mamá y yo me volví a meter a nadar. Y esa fue como mi momento de paz, ¿eh? O sea, porque sí estaba yo bien estresada con un bebé recién nacido y y pues cambió mi vida radicalmente. O sea, yo renuncié a mi trabajo para estar con el bebé, y sí fue un shock total. Fue un cambio de tu hábito de vida. Sí, me tuve que volver me tuve que reinventar, ¿sabes? O sea, ya no era... o sea, ya no tenía el estrés. O sea, era muy estresante trabajar ahí, pero... también era apasionante. O sea, era hacer negociaciones y todo eso. Y de repente estaba encerrada en mi casa con un bebé que no habla, y hablando de cacas y pañales y pipís y sábanas mojadas. Y reflujo, ¿no? Ajá, y vomitadas. O sea, limpiaba vomitadas porque tenía reflujo además, Mateo. O sea, y sí era un shock. Y mi mamá, yo creo que me vio tan mal que me dijo, ¿por qué no te vas a nadar? Y yo cuido a Mateo, tú nadas, y ya, y estaba chiquitito, o sea, y sí, así lo hicimos. Y la verdad es que yo creo que esa parte de la natación me encantó, porque era mi momento para mí solita, ¿sabes? O sea, como que era como una terapia. Y la chava que me decía, que me daba clases de natación, me dijo, oye, Florian, ¿por qué no haces un triatlón? Ya nada más te falta la bici. Dije, pues sí, ¿verdad? Pues me voy a animar. Y en el 2009 hice mi primer triatlón en Ixtapa. Y me fue fatal, ¿eh? Me caí de la bici. O sea, también fue o sea, yo no sabía que Ixtapa era tan difícil. O sea, de todos los triatlones. Y me quedaba bien por fechas. Dije, ay, pues ahí me queda bien. Ixtapa está bien bonito. Sí. Y Ixtapa, pues ha de ser plano, ¿no? No. De hecho, creo que nunca lo he hecho, pero creo que hasta la transición es con subida, ¿no? ¿O ese es valle? No, la transición no es con subida de... Ixtapa lo que tienes que tiene unas olas espantosas, porque para empezar te metes y pues es en mar abierto, ¿no? Es enfrente del presidente. Y pues yo estaba acostumbrada a nadar en la alberca. Y con una línea que te va guiando. Y con una línea que te va guiando, ¿no? Y sin 1000 personas, porque
pues los olímpicos te meten en bola a todos, ¿no? Y entonces me acuerdo que me metí al agua. Bueno, pasé las olas porque surfeábamos mi esposo y yo. Entonces las olas no me causaban tanta estrés. Pero a la demás gente sí, cañón. O sea, las olas y igual y lo cancelan porque el oleaje está muy fuerte y ya sabes. Y entonces el estrés de nadar, porque yo veía las boyas en casa de la fregada. O sea, yo decía, esos no son 1500 metros, eso está horrible, ¿no? O sea, esos son 3 o 4 kilómetros, ¿no? Porque además era una boya para allá y luego a la derecha y eran 4 boyas que ni se veían, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposo, esto no son, o sea, no, nunca voy a poder. Me dice, no, sí ha de ser, porque ha de estar bien medido. Y ya, total que nos metemos y me empieza a dar como ataque de pánico, de ansiedad, de ver tantos pies y manos y golpes y entonces me acuerdo que empecé a llorar, pero no sin hacer así para que no se me zafaran los gogles, pero se me empezaron a inundar los gogles y dije, no puede ser, me tengo que parar. Y entonces, cuando hice esto, empecé a oír todos los nadadores que venían, los hombres que venían atrás de mí. Y dije, no, me van a atropellar. Y fue un pánico horrible, horrible. Y de no poder respirar, porque cuando te da pánico en el agua, pues no puedes tener el ritmo de respiración necesaria para hacer nadar de crawl. Entonces empecé a nadar de pecho, sentí así golpes por todos lados. Y luego ya como que agarré, como que me hice a un lado y empecé a agarrar mi ritmo y salí. Y luego en la bici me caí. Bueno, no me caí, me tiraron porque yo no sabía que había que pegarse a la derecha. O sea, yo iba como en Chapultepec, ¿no? Y además aprendí a encliparme en la cerrada de la casa de mi mamá. O sea, mi mamá vive en Arboledas y hay una cerrada por el club de golf y ahí entrenaba. O sea, yo dije, voy a entrenar ahí. Yo ni siquiera sabía que había un autódromo para entrenar. Y ahí me aprendí a enclipar y dije, bueno, pues así es, ¿no? Está fácil. Ajá, está fácil, la bici está fácil. Ni velocímetro. O sea, yo no sabía nada de la bici. Y entonces, por supuesto que yo iba como o sea, y yo oía que me decían, izquierda, y yo como, ¿me voy a la izquierda o vienen por la izquierda? O sea, ¿no? Entonces, no tenía noción de nada y llegó un pelotón y yo iba estorbándoles y sentí un super codazo y me mandó hacia el camellón. Entonces me estrellé con el camellón y pues me levanté, enderecé el manubrio de la bici porque se había quedado chueco, pero me había raspado toda, ¿no? Y seguí y me ardía todo, pero decía, no, pues ahora pues acabo, ni modo que me quede aquí a la mitad de la nada. Y se me salió la cadena 2 veces en las subidas porque nunca había hecho subidas en mi vida. Entonces no sabía cómo cambiar no sabía cómo hacer los cambios. Así tenía noción de cómo hacerle Pero se te botaban Pero se me botaban porque llevaba plato grande. O sea, en vez de hacer los cambios, o sea, en vez de cambiar el plato primero, cambié primero los piñones. Entonces cuando dije, ay, no es el plato, y entonces ya se me había salido la cadena. Y luego arranca en subida. Y enclipada, pues por supuesto que no había manera. Entonces tenía que esperar a que no pasara nadie para irme en zigzag y agarrar velocidad. Agarrar velocidad. Sí. Y luego alguien me vio y creo que la segunda vez que me empujó para que saliera. Bueno, total, y eran 2 vueltas. Yo decía, si en la segunda, ya ni cambiaba las velocidades porque decía, se me va a salir. Entonces, quién sabe cómo me lo aventaba y así. Y luego corriendo, una chava me dijo, oye, ¿no te duele horrible la nalga? Y le digo, pues sí, pero me duele todo. Y me dice, no, es que te voy a echar tantita agua. Y ahí fue cuando sentí que tenía mi trisú todo roto. O sea, yo iba corriendo, enseñando la nalga, y porque no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, y sí tenía raspones en la espalda, en la nalga. Llegué a la meta y le dije a Nicolás, jamás vuelvo a hacer esto. O sea, que es una pesadilla. Y llegué, y me dijo Nicolás, no, pues sí, él había llegado 1 hora y media antes que yo, y ya estaba preocupado, pero le dijeron, no, es que se cayó, tu esposa es una chava con un trisuit azul, sí, pues sí, es que se cayó horrible de la bici, pero está bien. Y todo el mundo sabía porque tenía todo el trisuit roto de las nalgas, entonces, Fuiste conocida. Ajá, sí, pues sí, o sea, la del trisuit azul, sí. Y y qué poca que no me dijo, o sea, me hubiera amarrado algo, pero bueno, el chiste es que así me lo aventé todo. Y cuando llegué a la casa, otra vez a la rutina de los pañales y
la leche. Y dije, no, tengo que hacer otro. Tengo que hacer otro triatlón. Y así empecé. Y empecé a entrenar. Empezamos a entrenar así sin entrenador ni nada. Y empecé a hacer varios olímpicos. Pero fáciles, el de Shellhack. Después ya me enteré que el de Ixtapa, para empezar, fue una pésima decisión, pero que estaba el de Shellhack, que era mucho más amable. Y hice el de Shellhack, creo que lo hicimos 2 veces. Y hice varios, pero, o sea, no fue... O sea, ya tenía como más experiencia. Y empecé a hacer irons porque me metí con un equipo que se llama Al Punto. No sé si lo ubicas, que están todos vestidos de naranja. Y eso fue porque una mamá de la escuela de mis hijos me dijo, oye, tú eres triatleta, ¿no? Y le digo, sí, pero ¿cómo sabes? Y me decía, ay, pues porque tú y yo somos las únicas que llegamos todas manchadas de lodo, con el carro mascado. O sea, todos llegan perfectos por sus hijos y tú llegas de ciclista. Y dije, no, pues sí, pensé que no se veía tanto. Y entonces ella me dijo, vente a mi equipo. Entonces ahí pues me empecé a entrenar con ellos y ya, obviamente, ya empecé a aprender un montón de cosas como las reglas de la bici, como las zonas cardíacas. O sea, ya un entrenamiento más estructurado y me metí a entrenar con ellos. Y el Iron fue por ellos también, porque pues todos entrenaban. O sea, ellos en esa época hacían casi nada más medios Irons y Irons. Entonces, todas las personas con las que entrenas hacen Irons y tú no, dices, no, pues yo quiero pertenecer, ¿no? Entonces, yo me había puesto como meta que para mis 40 años me iba a regalar un Iron, el de Cozumel. Pero no me aguanté y lo hice en el 2016 a mis 38. Y por adrenalinosa, ¿sabes? Porque convives tanto con gente que se está preparando para los Irons y haces lo mismo, o sea, entrenas igual, que dices, ay, bueno, ya me lo merezco. O sea, necesito yo vivir eso, ¿no? Y además gente, o sea, aunque parece una locura, los ves igual que tú y dices, si él puede, yo también puedo. Entonces, como que te vas jalando y se contagian las ganas. Y hice el 73 en el 2013 y de ahí me brinqué al Iron hasta el 2016. O sea, sí me tardé 3 años. No, está bien, yo también me tardé. Pero hice muchos 73 y unos me iban fatal. El de la fuga, el sacrificio, o sea, como perro tuve que hacer un hoyo en la arena para hacer caca porque no había baños y entonces pues me limpié con mis calcetas y yo, no me espantes porque voy a hacer ese. No, bueno, ese está cañón, ¿eh? Está cañón. Está cañón. Sí, el calor. Y es una media distancia. Y es una media distancia. Yo creo que ese ha sido el que más he sufrido. O sea, no lo volví a hacer. Fue mi primero y no lo volví a hacer. El agua es negra y es súper picada y no ves la boya porque la boya la ponen justo donde sale el sol. O sea, ahí donde sale el sol, ahí ponen la boya y no la ves. O sea, nadie la ve. O sea, todo el mundo me acuerdo que estábamos parados así, flotando de, ¿ves la boya? No, ¿ves la boya? No, ¿ves la boya? No, pero están nadando para allá, pues vamos para allá. Y así, o sea, y sales a respirar y la olita esa, no que te ahoga, pero muy molesta. Y salí del agua y la bici, me fui, además, era mi primera vez en 73, entonces dije, no, pues seguramente así se siente la bici porque estoy bien cansada de haber nadado tanto, ¿no? Y la bici ya la llevaba frenada de tanto calor que hacía. Las gomas, ¿ves el freno negro de...? Porque llevaba... Los cangrejos. Ajá, los cangrejos. Yo llevaba ruedas de aluminio, no era ni había... ni me pasaba por aquí tener aros de carbón. Entonces, del calor, se calentó tanto el aluminio que se pegaron, o sea, pero se derritieron casi. Y te estaban frenando. Yo no sabía. Entonces yo pensé que así era, ¿no? Que así se sentía la bici del 73, ¿no? Y entonces, y de repente, mi bici era blanca. Y me dice un amigo, oye, Flo, ya en el kilómetro, creo que en el 88, oye, Flo, tu bici está negra de atrás, ¿no? O sea, de que me había echado la goma completita del roce, ¿no? O sea, me eché todos 90 kilómetros con la bici frenada. Y ya te imaginarás. Pero además, como yo me sentía súper débil, mi coach pasaba porque estaba compitiendo y me decía, Flo, es que no has comido nada, te falta fuerza, cómete 3 geles de un jalón. Y yo, ok, Uciel, ¿no? Y entonces me comía mis geles y no sentía ningún cambio en las piernas, ¿no? Pero decía, bueno,
Pues a ver cómo me bajo a correr y me dolían las piernas, horrible, horrible. Y por supuesto lo que me pasó es que pues esos 3 geles que me zampé, pues salieron por donde tenían que salir, pero pues no hay baños. O sea, o sea, no es una... Yo creo que no es un 73 súper bien organizado porque no había baños. Entonces, lo que sí había era una playa, o sea, porque llega un momento donde sales de la zona hotelera y pues es arena. Entonces me bajé las escaleritas, hice un Dijiste, hoyo como "Es perro y aquí". aquí. No, o sea, ya era incontenible. Y así. Y por eso, o sea, hay unas fotos que salgo con una calceta y luego sin calcetas, porque fue la segunda vuelta. Y estaba corriendo sin, o sea, porque pues ni modo de que no me limpiara, ¿no? Tampoco estaba yo tan... Y, y además a mí lo que más me preocupaba era que me agarrara la policía por fecalismo, ¿sabes? O sea, dije, no. Entonces, entonces ya, o sea, la verdad es que ahí sí acabó toda la pesadilla y me preguntó mi coach, me dijo, oye, ¿vas a hacer otro? Me dijo, jamás, nunca más voy a hacer esta locura, ya no. Y creo que a los 2 días ya estaba inscrita en el 73 de Cozumel porque quería la revancha, o sea, quería saber lo que se sentía hacer uno sin la bici frenada, sin comer tantos Sentirme geles, mejor. sentirme mejor y saber, o sea, porque todos acababan felices y yo era la única completamente destruida. Yo decía, no puede ser que ellos les vaya tan bien y acaben tan felices y yo acabe tan mal. Y entonces sí hice otro y lo hice súper bien, el de Cozumel. Creo que tuvimos mucha suerte y no hubo viento o algo así. Entonces ya sé Cozumel es Te compensó la vida. me comenzó la vida. Y me volví súper fanática. O sea, la verdad es que ahí yo dije, esto es lo mío. Y después de que te volviste ya fan de los benditos Ironmans, platícame, que creo que esto le va a interesar a mucha gente, porque no he tenido aquí a alguien que sea mamá. Mm. ¿Cómo has hecho? Digo, ya nos platicaste que cuando nadabas era cuida y todo, Ajá. pero hacer un Ironman implica más tiempo. No, sí. ¿Cómo le hiciste o cómo le has hecho para tener 2 hijos y entrenar para hacer Ironmans? Híjole, mira, te voy a decir algo. Yo creo que cuando hice mi primer Ironman, sí, mis hijos estaban bien chiquitos. O sea, Etienne, el más chico, era el 2016, entonces estaba aprendiendo a dejar el pañal. Y, o sea, tenía entre 3 y 4 años. Y mi hijo grande, o sea, bueno, en esa época era un bebé también, tenía 6 años. Entonces, la verdad es que ahí mi esposo me ayudó un montón. O sea, él a la fecha dice que cuando hago Ironmans, entreno, él es el Iron viudo, ¿no? O sea, perdí a su esposa. Y cuando eran chiquitos sí es complicado, pero yo creo que el consejo o mi método, o sea, no consejo porque no me gusta eso, pero lo que aprendí a hacer muy bien es no afectar la vida de familiar por el Iron, ¿no? Entonces, mientras Nicolás estaba en el trabajo y los niños estaban en la escuela o en el kinder, sí, en el kinder o en la guardería, yo entrenaba en ese lapso de tiempo. O sea, para no, acomodaba todos mis entrenamientos para poder estar presente, ¿no? Entonces, sí te voy a decir algo, mi vida era un Tetris, o sea, era de, híjole, aquí tengo, ellos van a nadar estos 45 minutos, pues ahí yo también nado, ¿no? O sea, o está la clase de fútbol, entonces, yo voy a correr alrededor de la cancha, mis 10 kilómetros que me tocan en la hora de fútbol, ¿no? Y si tengo que hacer fuerza, pues me llevo las ligas en el coche. O sea, era mucha logística y organización. Y los entrenamientos largos que son el fin de semana, la verdad es que no los hacía en fin de semana, porque si no, eso significaba dejarle a los niños solos a Nicolás. Entonces lo que hacía es que mis entrenamientos largos los hacía entre semana. Entonces, mi coach se moría de risa porque veía el Training Peaks todo cortado, ¿no? O sea, me tocaban 6 horas de bici, ¿no? El típico entrenamiento de un Iron que, ¿no? Son 6 horas de bici. Entonces, me iba yo a dormir a la sala. Ya no me dormía porque me tenía que parar pues puse mi despertador a las 3 de la mañana. Me paré a las 4, o sea, a las 4 de la mañana yo ya estaba encima del rodillo en la bici. De 4 a 7 de la mañana,
para a las 7 hacer el desayuno rápido, levantar a los niños, llevarlos al colegio con mi bicicleta en el coche, de ahí dejarlos, irme al autódromo a acabar a hacer las horas que me ¿Qué te faltaban? Trepar mi bici al coche, regresar. Era un brick, me acuerdo ese. O sea, tenía que correr 1 hora y media, creo. O regresar, bueno, cambiarme, ponerme los tenis y decidir si corría en el autódromo o por la casa, porque los niños salían 1:30. Entonces, si veía el tráfico que estaba cañón, me regresaba a la casa, dejaba mi bici del coche, estacionaba el coche y empezaba a correr por la colonia. Y llegaba empapada en mi sudor absoluto, sudor de 3 de la mañana a la 1:30 a recoger a los niños. Así. Eso, o sea, hacía esas cosas para que me pudiera, o sea, para que pudiera entrenar y el fin de semana Tenerlo libre para tu familia. Tenerlo libre para mi familia. Digo, sí es súper matado, pero, o sea, la verdad es que tampoco no es imposible, ¿sabes? O sea, sí, o sea, cuando yo le decía a mis amigas, me levanté a las 3 de la mañana para subirme al rodillo, me decían, bueno, te entiendo. Estás loca, ¿no? Pero todos mis amigos Irons lo han hecho, ¿no? O sea, cumples con o sea, hay maneras de cumplir. Duermes un poco menos o te acuerdas más temprano, pero sí lo puedes sacar, ¿no? Sí, a mí mucha gente me dice, ve mis historias y todo, que cómo estás corriendo a las 4 de la mañana. Es que como la hora que tengo para hacer ejercicio. Pues trabajo, regreso en la noche. ¿Qué hora me queda para hacer ejercicio? De 4 a 8 o 7 de la mañana. No hay más. Entonces yo sí te entiendo que sí se puede, no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. O sea, yo creo que si quieres y me acuerdo muy bien, o sea, la verdad es que mi coach es un amor porque te acomoda el Training Peaks a lo que puedes, ¿no? Pero yo, o sea, yo veía que me tocaban 6 horas y decía, no, es que no le voy a decir a Dani porque me va a poner 4 y yo quiero hacer las 6, o sea, quiero llegar bien preparada, ¿no? Y pues pasaba eso. Entonces, imagínate, él veía 2 horas corte, pero rodillo y luego pista. Y luego Autódromo y luego corrida en la casa. Corrida en la casa o corrida o igual en el auto. O sea, y me decía, él estaba en España y me decía, Flo, ¿pero qué pasó aquí? Y le dije, no, pues que no me vas a creer lo que tuve que hacer para entrenar, pero hice esto. Y nada más era de joder. Pero sí existe, no como dices tú, no es la fórmula, pero sí existe la manera siempre y cuando quieras. Sí, y yo creo que también una gran parte muy importante es el apoyo. O sea, si Nicolás no me hubiera apoyado, no lo hubiera logrado. Porque sí había fines de semana que me tenía que ir. O sea, sí había entrenamientos que no podía yo hacer entre semana, ¿no? Y sí, sobre todo si son sábados y domingos, se hacía el más grande entre semana para no joder la dinámica familiar. Pero te voy a decir algo, o sea, a pesar de todo ese apoyo y todo eso, sí sentía como una angustia de, híjole, tengo que llegar temprano a mi casa, sobre todo cuando salíamos a rodar con los chavos de Al Punto, que tenemos que esperar al último. Y llegaba a la casa, o sea, yo le decía a mi esposo, voy a llegar entre 2 y 3 de la tarde, y llegábamos a las 5 o 6 de la tarde, porque tenemos que esperar al último, porque alguien había ponchado, porque alguien ya se había perdido, ¿no? Y o porque había tráfico, y a mí me angustiaba mucho eso, y sí no me recibían en la casa con, ay, te preparé de comer, no, eran jetas, ¿no? Y con justa razón. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el Iron de Cozumel, en el primero, que estaba yo muriéndome con el viento de la bici, y era el primero que hacía, y decía, pero qué increíble, que no me van a joder, o sea, me puedo tardar el tiempo que quiera, ¿no? Y es mi día. O sea, eso me daba paz mental y decía, ay, qué rico. O sea, no me van a decir, no tengo límite de tiempo. Bueno, los 17 horas. Pero pues hasta ahí. Hasta ahí. Era chistoso. O sea, cuando estaba yo pedaleando decía, qué rico que estoy sufriendo tranqui, ¿no? Normalmente estoy sufriendo, pero con la angustia de llegar a la casa. Y con los niños ya más grandes, ya es otra onda. O sea, ya ahorita son súper independientes, yo ya puedo hacer mis cosas, ellos se regresan, ya son, o sea, se van a hacer sus actividades. Sí estoy yo al pendiente, pero no estoy como cuando eran bebés. Sí, cuando estaban más chiquitos. Sí, no, ya de grandes es muy fácil. La verdad es que es muy fácil. Así ya te va a dar tiempo de clasificar. Porque déjenme decirles que quiere clasificar a Kona.
No quiere. Va a clasificar a Kona. Bueno, te voy a decir algo. Yo creo que clasificar a Kona, te voy a decir, yo creo que ya se volvió un negocio. O sea, ya hicieron 2 fechas, ya hay muchos slots. Antes no había tantos. Sí, ya lo separaron hombres-mujeres. Ajá, ya lo separaron hombres y mujeres. Y la verdad es que yo nunca me imaginé que podía clasificar a Kona hasta este Iron que hice, el de California. Que lo hice porque me fue fatal en el de Lanzarote, entonces fue como la revancha de California. Siempre yo me manejo con revanchas. O sea, me va mal, entonces quiero otro y me va bien. Pero en el de California quedé a un slot de calificar a Kona. Y no era un campeonato latinoamericano. O sea, había 7 slots para mi categoría. Sí, hay menos. Ajá, y yo llegué en 10º lugar de mi categoría. Y la chava que sí llevó el último slot, que era la 9ª, quedó 1 minuto antes que yo. Entonces ahí me ardí. O sea, dije, no puede ser. O sea, una vomitadita menos. Una saludadita menos a mi público, ¿no? O sea, a mis amigos. O sea, igual y hasta lo hubiera logrado. Entonces, la verdad, te voy a decir, en Texas hay un montón de slots, porque es el campeonato de Norteamérica. Norteamericano, es el campeonato norteamericano, entonces hay lo doble de slots. Y la verdad es que pues las probabilidades incrementan, ¿no? O sea, en vez de, van a haber, no sé, igual y 14, creo que son lo doble de slots. Va a estar bueno porque todo el mundo sabe que hay 14, sí, ¿no? Entonces eso también le mete Implica más... Implica que vaya más gente a tratar de ganarlo. Ajá, exactamente. Entonces, por eso estoy entrenando un montón. Pero, bueno, si se da, estaría increíble. Y si no, pues voy a seguir luchando. Vas a ver que sí lo vas a lograr. Oye, Florian. Dime. ¿Qué le dirías a la Florian de niña si te viera ahorita? Híjole. Yo creo que le hubiera dicho, agarra una bici más joven. O sea, agárrate una bici, ponte a hacer bici en vez de hacer equitación, porque lo tuyo es la bici. O sea, yo sí a veces sueño y digo, híjole, yo sería profesión. O sea, la verdad es que cuando empecé a hacer triatlones, digo, la bici me caí y todo, pero después me sentí súper fuerte y soy buena en la bici. O sea, lo que no soy buena, o sea, nado muy mal, corro mal, pero en la bici sí tengo como una cierta habilidad, o sea, y me encanta. Es mi pasión. Entonces salgo muy mal del agua, pero me recupero en la bici y luego ya pierdo los lugares corriendo. Pero en la bici yo creo que me hubiera, o sea, a veces me pongo a fantasear y digo, si mis papás se hubieran dado cuenta que era buena en la bici, a lo mejor no me hubieran metido equitación. No, hubiera a lo mejor acabado en el Tour de France de las mujeres. O sea, ni existía, pero yo creo que eso le hubiera dicho a mi yo de chiquita. A mi yo de chiquita. Ajá. Voy a hacer un cambio drástico de tema, ajá, pero es un tema que creo que te va a gustar. Bueno, te gusta mucho y creo que al público le va a interesar. Sé que tienes una propuesta para reducir plásticos en actividades deportivas. Sí. Sí, la verdad es que es un proyecto en el que estoy trabajando y... O sea, la idea nació porque mi hijo, el más chico, hace bici de montaña, downhill. Entonces, y yo empecé a hacer gravel el año pasado, gravel de montaña porque mi amigo, el que me invitó al gravel, me dijo, es gravel y no, o sea, me llevó al desierto de los leones. Entonces, yo pensé que el gravel era eso, pero ya me explicaron que el gravel no. Pero bueno, el chiste es que me divertí muchísimo y además, pues nosotros como ruteros, triatletas, pues estamos siempre en la calle, ¿no? O sea, en las autopistas y con los coches y así. Y el gravel, la verdad es que me enseñó que hay un mundo maravilloso en el bosque. Y yo cuando empecé a rodar por el desierto, me llamó la atención que había un montón de sobrecitos tirados de geles en lugares en donde nada más llegan ciclistas, o sea, y corredores y atletas y así. Entonces yo dije, sí, pero ¿por qué? Qué lástima que se contaminen estos lugares tan bonitos con esos pedacitos, o sea, y no el gel entero, igual y la tapita del gel, ¿sabes? Sí, solo lo que rompes. Ajá, lo que rompes y no sé si es porque lo escupen o se les cae, o el gel entero que vas corriendo y se les cae, y no creo que lo hagan a propósito tampoco, ¿no? Pero es una contaminación enorme, o sea, entonces
bueno, eso me pasó con el gravel. Y cuando mi hijo empezó a hacer downhill, también me lo llevé a las pistas estas y lo mismo. Geles o pedacitos de geles por todos lados. Y la verdad es que no sé si es el color de los geles que son fosforescentes y, ¿no? Que te llaman más la atención, pero empecé o sea, me di cuenta de la cantidad de basura que generamos. Y luego bueno, hice el 73 de Cozumel y Electropura dio bolsitas de plástico para tomar, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que rompes la bolsita, le das 2 tragos y la tiras. Y entonces el de atrás la pisa, o el de atrás está muy sediento y ya no encontró, pues la levanta y le muerde del otro lado, o sea, ¿no? Pero la tiras, ¿no? Y acaban esas bolsitas pisoteadas, medio vacías, y yo creo que tú te quedas con la idea de que van a recoger todo, ¿no? Y estaba yo con mi mamá y mi tía, que son ya grandes, que estaban sentadas en una palapa y así, y nos tardamos ahí, o sea, llegamos a la meta, fuimos por las bicis y así, y nos quedamos ahí sentados un buen rato, y de repente empezó el viento. ¿Y sabes a dónde acabaron esas bolsitas? En el mar. En el mar. ¿Y sabes quién los recogió? Nadie. ¿No O les sea, importó? Sí. No. Y si las recogieron, pues algunas seguramente se las comieron las tortugas o los peces. Entonces, la verdad es criminal. O sea, porque además los Ironman son en lugares bien bonitos, o sea, son paraísos, ¿no? Y yo creo que nosotros, como atletas y como deberíamos de proteger más, o sea, nosotros hacemos deporte en la naturaleza y nos importa que esté limpio y deberíamos de tener una conciencia un poco más un poco más fuerte en ese tema, porque te voy a decir algo, o sea, un gel, ¿sabes cuántos? O sea, te da energía para media hora, ¿no? O 45 minutos, Sí. dependiendo de la marca. Dependiendo, sí. Y le das cuántos tragos, 2. Y contaminas 100 años o 500 años con 1. O sea, esa cosita, ese embalaje que tiene plástico y tiene aluminio. O sea, eso no lo van a reutilizar jamás. No. No se puede reutilizar. Entonces, aunque no lo tires en el suelo y contamines el bosque o lo que esté o donde estés, pues eso eventualmente acaba en la basura, ¿no? Y si hay un buen sistema de recolección y así, a lo mejor acaba en un incinerador y se vuelve nada, o a lo mejor acaba en un río donde va a llover y va a volver a acabar al mar, ¿sabes? Entonces, yo creo que, y por 2 tragos de energía, ¿vale la pena tener un gel? Contaminar de esa manera está cañón. Por tu comunidad, ¿no? Entonces, el proyecto que estoy tratando de desarrollar es, primero, crear conciencia y cambiar un poco los hábitos de los atletas, o sea, para decirles, oigan, y ofrecerles la solución a ese gran problema, ¿no? Entonces, la solución es que tú tienes que tener tu energía portátil, ¿no? O sea, porque por eso son los geles, Sí. ¿no? Pero además los geles son bien caros, ¿no? O sea, los geles te cuestan una lanota. Sí. Pero el contenido que tiene el gel no es caro. O sea, lo que cuesta una lanota es el embalaje, es lo que contamina. Entonces estoy desarrollando una manera de que tú puedas irte a hacer ejercicio sin necesidad de comprar los geles, porque yo te los llevo a tu casa, pero como si fuera el lechero, ¿no? O sea, tú recibes en tu casa mensual o quincenalmente, dependiendo lo que necesites. Y tú con un flask, si ubicas los flasks, Sí. las cositas estas, ¿no? Tú rellenas, dices, ay, necesito 5 geles, ¿no? Y te los cierras y te vas a hacer ejercicio. Y te evitas gastar un montón de geles y te evitas contaminar un montón. O sea, sería voy a poner comillas, un sobre reutilizable N cantidad de veces. Un sobre. O sea, es tu botellita de flask donde puedes lavar, o sea, te la acabas, esa no la vas a tirar. O sea, sí, no la tires, ¿no? O sea, pero por lo menos ya no estás, o sea, y yo ojalá logre hacer esto para que las marcas entren en conciencia y no te vendan los geles en sobre, que te los vendan en galones o que te los vendan en envases un poco más, o sea, más amigables más con amigables el ambiente. con el ambiente. Igual y el galón, o sea,
es plástico igual, ¿no? Pero a lo mejor es plástico reutilizable, ¿no? Pero esos gelecitos que acaban en medio en el mar. O sea, en los irons, tú sales del agua y ¿qué haces lo primero? Te comes un gel. Y lo terminas, luego digo, a veces lo terminas aventando disque en la basura de cuando vas corriendo, pero no sabes. La verdad es que no vas viendo a ver si cayó en la bolsa. No, Lo haces así y pues ruegas que caiga en la bolsa y dices, alguien lo va a recoger. Exactamente. Entonces, eso es en lo que estoy trabajando y estoy tratando de sacar, o sea, justo estoy viendo marcas para ver de qué manera podemos, o sea, las marcas también están preocupadas, ¿eh? O sea, no creas que eso es algo pero yo creo que estamos tan mal acostumbrados a tener el gel fácil en la mano que se nos olvida que estamos contaminando un montón, Sí. ¿sabes? Y además nos quedamos con la idea de que no, me lo voy a guardar en la bolsita y lo tiro en la basura. Pero igual es basura, Sí. ¿no? Por 2 tragos. O sea, todavía si te comes un gel en el Iron completo, no. Te comes 6, 7. Sí, no es. Y deja de gel, luego digo, si estás hablando nada más de geles, luego es el waffle, que también trae una envoltura, Sí, tus el waffle, las pastillas. pastillas. Bueno, las pastillas igual y tienen un bote, ¿no? Y te las pones en las gomitas. Ajá. Sí, yo lo que hago ahora en mis irons y cuando entreno es que ya no entreno con, o sea, no abro geles. O sea, hago todo para no abrir la menos cantidad de geles. Entonces, dátiles, plátanos, o sea, yo veo a los irons con plátano y digo, ay, este es de los míos, ¿no? O sea, porque la cáscara de plátano no contamina, No va a contaminar. ¿no? Pero, y los dátiles, pues, no creas que soy la más, o sea, me los pongo así, tal cual el dátil en la bolsita del jersey, y sí sé que vuelve medio pegajosón, ¿no? Pero no se deshace, ¿no? Pero sí hay ahí un tema con los atletas y el plástico muy cañón, que yo quiero tratar de poner mi granito de arena para tratar de solucionar ese problema, porque o sea, imagínate los que hacen hiking, ¿no? Que también yo creo que comen un montón de geles y todo eso, ¿no? Sí, no somos el único. Y nosotros somos los que tenemos la capacidad física de llegar a esos lugares paradisíacos. O sea, no la gente, no cualquiera va a llegar. Y si te encuentras ahí una basura, es que tú la tiras. O sea, ¿no? Es como el Everest, que se está llenando de mugre porque todo mundo va ahí, ¿no? Es algo que debemos cuidar, proteger, y como dices tú, somos los mismos atletas los que estamos contaminando las cosas bonitas que tenemos. Y que apreciamos tanto, Sí. ¿no? Que es donde lo puedes hacer, porque justo no cualquiera llega ahí. No, y todas las personas con las que platico, o sea, les encanta ir a la montaña porque ¿no? Ven lo verde y así, pero y por eso vas ahí, ¿no? O sea, cuando corres en montaña o vas a la bici en montaña, te encanta porque sientes ahí que respiras mejor y todo. Entonces, ¿por qué lo ensucias? Pues espero que tu proyecto de verdad tenga muchos frutos. Muchas gracias. Deseo que así sea. Cuenta que aquí vas a tener a alguien que te va a apoyar cuando surja y lo vamos a tratar de... Voy a empezar a hacer la prueba ya el mes que entra. Excelente. Y bueno, o sea, yo creo que ojalá funcione. Y la verdad es que, o sea, obviamente tiene que ser un negocio porque si no, no va a funcionar, Sí. pero, o sea, la finalidad, la real finalidad es que las marcas se den cuenta y cambien un poco su estrategia de marketing y de distribución, ¿no? O sea, porque la verdad es que lo que está dentro del gel no tiene mucha ciencia ahí. No, pues ya mucha gente hace sus geles caseros ya, de hecho. Eso es una gran idea, pero la gente en realidad, ¿por qué no los hace? Porque a lo mejor es complicado, ¿no? Porque igual y no me queda bien el tiempo. Sí. Entonces sí, yo creo que hay que cambiar un poco ese chip y decir, no, sí lo voy a hacer o sí me voy a atrever a algún sistema nuevo de nutrición para no contaminar o contaminar menos, ¿no? O sea, obviamente en la competencia a lo mejor no te vas a animar a llevarte tus geles, igual si te echan a perder, no sé, pero igual y con que nada más comas geles en la competencia y no los comas entrenando ya es un mundo. Sí, porque totalmente diferente. Compites una vez o 2 veces, 2 irons al año y contaminas 2 irons al año, pero no contaminas... Cada 8 días que vas a hacer tus distancias largas. Exactamente.
En el Texcoco hay un montón de geles tirados y de pedacitos del... O sea, bueno, yo ya me volví cazadora de geles. Bueno, ya soñando en grande, estaba yo pensando que si te ven en el Iron tirando un gel o que se te caiga una basura, que te descalifiquen. O sea, que no te pongan en el penalty box, sino que ya no puedes volver a competir. Pero está un poquito difícil. No imposible, Sí, pero yo pero- lo veo un poquito difícil. Ujú. Y también, o sea, esta idea no creo que sea nueva. En el Ironman de Lanzarote nos dieron adentro de la bolsa un vaso que parecía de estos o sea, mi hermana y yo lo vimos y dijimos, oye, parece una muestra de orina, pero no. Era un vaso de plástico completamente apachurrable que tenía como un anillo. Ok. Y nadie, o sea, yo no sabía, venía en la bolsa del Iron, y yo no sabía para qué era, y hasta que llegué a México y vi un reel de un profesional, que es para que tú corras en el Iron o sea, te pones el anillito y el vasito pues es completamente flexible, pero cuando abres la mano se hace vasito. Y vas corriendo y en vez de agarrar bolsa de plástico o te rellenan tu vasito y tomas. Y lo vuelves a Y apachurrar. lo vuelves a apachurrar y no te molesta ni pesa nada ni nada. Ni lo sientes en la mano. Pero nadie nos explicó. O sea, nadie nos explicó. O sea, nada más lo echaron ahí y pues no, o sea, era difícil entender. O sea, primero pensamos en un vaso de muestra de orina del laboratorio. O sea, imagínate. Y la verdad es que hay muchas maneras, utilizando un poco el ingenio y la creatividad para, o sea, a mí se me hace ese vasito maravilloso, ¿no? Sí, que si lo implementan en todos los Ironmans estaría de lujo. Estaría de lujo. Y que le enseñen a la gente a usarlo, porque luego a mí me lo pusieron y yo ni lo usé porque dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ni decía el Lanzarote y estaba, o sea, y Qué decía bonito, marca Ironman. Qué bonito recuerdo. Ajá, pero pues, y luego decíamos, pero esto ni para tomar aguas, o sea, ni lo puedes poner en tu taza, no es una taza, ¿no? O sea, es para eso, para cuando estás haciendo el maratón. Pues ojalá sí se haga tu proyecto, de verdad. Muchas Mis gracias. mejores deseos. Espero que en este mes que lo vas a El a mes lanzar. que entra espero lanzarlo ya para hacer la prueba piloto y a ver si la jala. Y si no jala, pues le voy a seguir luchando a ver qué. Pero bueno, el chiste es que, o sea, ojalá muchos piensen así. Te felicito. De verdad creo que es una iniciativa muy padre y que no todo el mundo trae en la cabeza. Entonces, Es que no la tienes en la cabeza hasta que alguien te dice, yo sí, creo, ¿no? no lo había pensado. Yo la verdad, que tiramos tantos geles, tantas basurita de eso. Es que yo creo que yo tampoco lo había pensado, ¿eh? O sea, hasta que empecé a hacer gravel y llevé a mi hijo en la montaña. O sea, porque a lo mejor es como, o sea, yo tengo una analogía de los perros atropellados en el periférico. Yo crecí en Francia, bueno, llegué a México a los 8 años y yo nunca en mi vida había visto un perro atropellado. Jamás. Y entonces llegué a México y en el periférico todo el tiempo había perros en los 80s, ¿no? Todo el tiempo había perros atropellados en el periférico. Entonces yo me moría de tristeza. Yo decía, pero papá, ¿cómo es posible que un perro atropellado, además hablaba con mucho acento, un perro atropellado en el periférico? Y mi papá me decía, no veas, no veas, no veas, ¿no? Eso me duró un año. Ya después, ay, un perro atropellado, ya mejor no hay que ver porque hay un perro. Pero ya no me causaba ese shock, ¿no? Ya estabas acostumbrado. Ya, y yo creo que todos nos acostumbramos a ver los geles en el piso y decir, ay, ahorita los recogen, o es normal, o, ay, por aquí pasan los triatletas, mira, ¿no? O sea, Sí. Es una ruta segura porque hay un montón de geles y segura, por aquí pasan muchos ciclistas, ¿no? En vez de decir, no manches, está cañón, ¿por qué hay geles tirados en...? ¿Por qué contaminamos tanto? ¿Por qué contaminamos tanto? Y a mí me empezó a pegar cuando estaba en el gravel, porque yo en el gravel descubrí que hay una infinidad de cosas increíbles que me había yo perdido por estar en la ruta, ¿no? Sigo siendo rutera y de triatlón, pero me encanta ir a respirar, a sentir las hojas cuando llueve. Y cuando empecé a ver los geles dije, no manches, ¿por qué chingados qué está haciendo esta porquería aquí, no? Y sí, o sea, de recogerlo yo pero pues ya me di cuenta que yo también contaminé un montón. Sí, fuimos todos. Bueno, hemos sido todos. Somos, porque también, o sea, si quieres entrenar largo, ¿qué vas a hacer?
pues vas a ir a comprar un gel. Y para que aguantes tus horas que te tocas. Y para que te aguantes, ¿no? Igual, y lo que vas a hacer es rellenar tus ánforas con más polvos o le vas a meter los geles, que yo también eso lo he hecho, pues el gel también sigue ahí en la basura. O sea, es algo que eventualmente va a acabar en algún lado. O sea, el chiste es que no haya esos geles. Y que las empresas, las marcas entren en razón. O sea, para mí ese es mi objetivo. O sea, es de decir, los platetas no te van a comprar tus geles, deja de producirlos. O deja de venderlos así. Y hasta puede ser más barato, ¿no? Como decías. Es 1/3. Sí, es bastante dinero. Porque lo que cuesta es el embalaje. ¿Está cañón? Sí. O sea, cuesta más el embalaje que lo que tiene el producto. O sea, lo que es el producto sí, como pues tal. es azúcar con agua. O sea, de diferentes tipos. Y sí, un poquito de sodio y cafeína. Y si los quieres ya muy elaborados, igual hasta tienen creatina algunos y así. Pero fuera de ahí, o sea, si tú agarras un gel básico, estos nuevos que están súper de moda, carísimos, que son como gelatinosos. ¿Los Morten? Ajá, son carísimos. Carísimos. Sí. Sí andan como en 140, 150 un gel. Y justo para lo que dura. Y el envase. Te lo tomas en 10 segundos y ahí se queda ¿cuántos años? 500. Bueno, le pregunté a ChatGPT, ya es que ahorita ya tú le preguntas de 100 a 500. Entonces, yo creo que los de 100 deben ser los que más, lo que menos, los más chicos, pero pues Maurten tiene ya ahora geles grandotes. Sí, ya tiene unos más grandotes. Que contaminan más. Amigos, no contaminen tanto. Esperemos pronto seguir sus redes y ver su proyecto que trae en mano. Sí, ahorita estoy posteando todo y así a ver si crece un poco la audiencia para sacar esto y que se corra de boca en boca, ¿no? O sea, Sí, mira este nuevo producto que va a ayudar. Empecemos a usarlo todos. Ajá, sí. Igual y no es un nuevo producto, igual, o sea, lo que intentamos hacer ahorita es que no sea un nuevo producto, que sea el producto que tú consumes. Bueno, más bien un nuevo envase, ¿no? Una nueva manera de consumirlo, que no sea tan agresiva contra el medio ambiente. Ajá. Vas a ver que lo vas a lograr. Muchas Estoy gracias. casi, mira, te veo contenta que lo cuentas, te veo segura, la verdad es que entonces. estoy muy emocionada. Ojalá jale. Oye, Florian. Dime. Ya nos está aquí corriendo el tiempo nuestro productor de audio. Vamos a terminar con una última pregunta que siempre le digo a la gente y es, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que quiere empezar o ya está haciendo ejercicio? Híjole, yo creo que el mejor consejo es que se consigan un buen coach. O sea, un coach que sea muy empático, o sea, que sepa cuáles son las necesidades, o sea, que haga entrenamientos personalizados, o sea, no que le mande el mismo entrenamiento a todos. Y a mí nunca se me va a olvidar una frase que dijo mi coach, que dijo, el mejor entrenamiento es el que se hace, ¿no? Sí. Entonces, si tienes un coach que te manda tu entrenamiento, pero le vale gorro al coach si lo haces o no, pues lo más probable es que no lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay mucha labor, no solamente, o sea, aunque te contrates al mejor coach, al que entrena a Frode, ¿no? Si te manda tu entrenamiento, pero pues no lo haces, pues no te va a servir de nada, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que te comprometas a hacer el entrenamiento tiene mucho que ver con el coach. O sea, si hay compromiso de dos lados, es mucho más fácil que tú hagas tu parte. Si ves que al coach le vale gorro y te manda un entrenamiento que es igual de todos y que ni revisa, ni te pregunta cómo vas o ni se interesa en tus resultados, si vas mejorando o progresando, ¿no? Es muy fácil tirar la toalla. Entonces, yo creo que yo conozco a muchas señoras de mi edad que dicen, ay, no, es que a mí no me funcionó eso del deporte porque me desmotivé o no sé por qué lo dejé. Sí, y yo en el fondo sí sé, o sea, consíguete un buen coach, ¿no? Sí. Alguien que esté ahí preocupado por que ame su trabajo, que esté completamente
volcado hacia sus atletas para que mejoren, y no forzosamente en la parte física nada más, sino en la parte mental también. O sea, yo creo que hay mucho que hacer. O sea, hay un coach, un verdadero coach deportivo es un coach que sabe un poco de todo, ¿no? Sí. Que se vuelve un poco, tú lo has de saber, ¿no? Tú eres coach, es un poco psicólogo, un poco nutriólogo, un poco, bueno, obviamente un coach deportivo, pero, o sea, yo creo que un buen coach hace que tengas buenos resultados. Ahí está el consejo. Consígase un buen coach y échenle ganas. Ayúdenle al coach también. Se los digo como consejo. Ayúdenle al coach porque a veces nos cuesta trabajo, pero es parte de tener que lidiar con lo que trae esta persona y lograr que hagamos un buen trabajo en equipo. Claro, sí, sí. Florian, muchísimas gracias. Gracias a ti. Éxito otra vez con tu proyecto. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes? Flo Triatlón, Flo-Triatlón, y nada más tengo Instagram, así es que está muy fácil. Ahí la vamos a estar apareciendo de todos modos durante el video. Va a estar apareciendo tu Instagram. Síganla para su proyecto, para su campeonato en Kona que va a clasificar y sus futuros Ironmans. Threezoneros, esto es Threezone, rompiendo límites, una zona a la vez. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. Gracias a ti. Descansar, la victoria está enfrente ya. Resistencia tengo en mi piel, Threezone es lo que hay que hacer. Triatlón.